Buenos días con todos los profesores encargados de calificar este proyecto de titulación. Mi nombre es Renato Guerra y les voy a presentar el mismo, el cual es el estudio cinético de la pirólisis rápida del aspartame. Sin mayor preámbulo, pasemos a la motivación de este proyecto. En la motivación como tal he decidido darle un enfoque diferente y he realizado un video ya que creo firmemente en la frase que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Ubicado en la Rusia siberiana, el lago Baikal es la reserva de agua dulce no congelada más grande del mundo, albergando cerca del 20% de la reserva global. Este ecosistema es hogar de 852 especies animales, incluyendo la foca Baikal, y 233 variedades de algas. Por su parte, Sagamarta está en Nepal. Este parque nacional de 124.400 hectáreas contiene parte de las míticas cordilleras himalayas y la mitad sur del monte Everest. Es hogar del panda rojo y de las pocas veces observada y tímida pantera de las nieves. Finalmente, la Gran Barrera Coral en Australia es de 2.300 kilómetros de largo e inclusive es perceptible desde el espacio exterior. Es hogar de innumerables especies de moluscos, tortugas, peces, delfines y tiburones, además de albergar 600 tipos diferentes de coral. Pero, ¿qué tienen estos inéditos y únicos ecosistemas naturales en común? Un inminente peligro de desaparición debido al cada vez más alarmante cambio climático. Y efectivamente es alarmante. Estamos viendo consecuencias en el planeta que ya son irreversibles, y esto es únicamente por la dependencia de los combustibles fósiles de nuestra matriz energética global. Tenemos consecuencias como un aumento de la concentración de dióxido de carbono atmosférico del 30% desde la revolución industrial. Tenemos una tasa anual de aumento del nivel del mar de 3.2 milímetros debido al derretimiento de los casquetes polares, y se han llegado a registrar 19 de las 20 temperaturas más calientes en la historia registrada del planeta desde el 2001. Es por esto que el enfoque de este estudio y la motivación es encontrar una fuente de energía alternativa. Dentro de las fuentes de energías alternativas usuales tenemos la eólica, la solar, la hidráulica, pero el enfoque que este estudio va a tener es la de la biomasa residual. A partir de la pirólisis de la biomasa residual, cómo nosotros podemos llegar a generar energía alternativa. Dentro de las biomasas se pueden diferenciar dos grandes familias: la biomasa lignocelulósica, compuesta básicamente de hemicelulosa, lignina y celulosa, y la biomasa microalgal, compuesta de proteínas, lípidos y hidratos de carbono. Este estudio está enfocado en la biomasa microalgal debido a los beneficios que ha presentado, como lo son un bajo contenido de oxígeno, una elevada estabilidad y una capacidad calorífica bastante prometedora. Y dentro de esta biomasa microalgal, también este estudio está enfocado en las proteínas, ya que varios estudios previos han determinado que la matriz de constituyentes de la biomasa microalgal es demasiado compleja, por lo cual es necesario hacer estudios focalizados tanto en proteínas como en lípidos como en hidratos de carbono. Dentro de las proteínas, a su vez, se hicieron varios estudios y se llegó a la conclusión de que es una molécula demasiado compleja, así que había que ir a un nivel más elemental, por lo cual se acudió a los aminoácidos, unidades estructurales de las proteínas. A varios estudios de los aminoácidos llamaron la atención, pero yo quiero que presten atención a lo que es la prolina y la glicina, ya que estos dos aminoácidos sirvieron como base para determinar que un producto es mayoritario muchas veces de esta pirólisis, y este producto son las disetospiperacinas. ¿Qué son las disetospiperacinas? Básicamente son dos amidas unidos por un anillo y tienen una similitud estructural con el ADN, y es por esto que tienen una importancia fundamental en la farmacología, ya que funcionan como antagonistas de oxitocinas, son agentes neuroprotectores, son anticonvulsionantes e inclusive han sido utilizadas en estudios para remediar el Alzheimer. A su vez, estos estudios lograron determinar que el mecanismo de reacción atravesaba un paso determinante, y es la formación de un dímero para que subsecuentemente se llegue a formar la disetopiperacina. Este dímero se forma por la ciclodimerización. Es por esto que la molécula de interés para este estudio fue el aspartame, un dipéptido compuesto por ácido aspartico y fenilalanina. Es evidente que la formación de la diketopiperacina y la ciclodimerización como paso determinante de una reacción va a ser
claramente evidenciada o corroborada mediante el estudio de esta partícula. Dentro de lo que respecta a los objetivos, se definió un objetivo general, el cual fue el analizar la descomposición térmica del aspartame en un reactor cerámico tubular de caída libre, y dentro de los objetivos específicos tenemos cuatro importantes: el analizar los productos líquidos y gaseosos obtenidos, el determinar la existencia o esencia de la disetopiperacina como producto, el proponer un mecanismo de reacción en caso de que sí exista, y finalmente el determinar los parámetros cinéticos de reacción. En lo que respecta a la metodología experimental, se hizo un pretratamiento para el aspartame. Simplemente consistía en un secado a 100 grados centígrados, un tamizado con una malla de 250 micrómetros y un almacenamiento. El reactor como tal estuvo acoplado a un sistema de gases de arrastres, en este caso el gas fue helio, y a un sistema de separación con una trampa de sólidos denominada ciclón, una trampa de volátiles o de líquidos acoplada a un mini chiller con etilenglicol como sistema refrigerante a menos 10 grados centígrados, y un sistema de análisis de gases que fue un cromatógrafo de gases complementado con tres detectores diferentes: un espectrómetro de gases, un FID o un TCD, dependiendo de la naturaleza del producto a determinar. Por su parte, se hizo un análisis de la zona isotérmica del reactor mediante el uso de una termocupla tipo J. Se tomaron intervalos de 5 centímetros del reactor y se midió la totalidad del reactor para obtener una zona isotérmica de 19 centímetros. La cinética de la reacción hizo uso de conceptos como la conversión, donde se utilizó la masa no reaccionante o masa MC expresada en la ecuación 1 como la masa del Char, por lo cual los sólidos fueron considerados como residuos y no tanto un producto. De ahí la reacción irreversible de primer orden de un reactor de flujo pistón, y su ecuación de diseño expresada en la ecuación 2, y finalmente la ecuación linealizada de Arrhenius para la determinación de los parámetros cinéticos determinada en la ecuación 3. Como tal, para la caracterización de la materia prima se hicieron análisis de humedad, nitrógeno y materia inorgánica, todos estos por triplicado. En lo que respecta a la materia inorgánica, el valor obtenido es 0,09%, nos permite determinar que la molécula era netamente orgánica, lo cual tiene sentido ya que el aspartame es netamente orgánico. La humedad de 2,95 simplemente nos permitió ponernos alerta de la alta higroscopicidad de esta molécula, por lo cual siempre estuvo almacenada en un desecador. Y finalmente el nitrógeno, obtenido por el método de Kjeldahl, el cual nos permitió determinar la pureza del aspartame. En este caso la pureza reportada fue del 98% y se comprobó que efectivamente era del 98%. Con este 9,33% obtenido. En lo que respecta al análisis TGA, se pueden ver tres grandes picos de flujo de calor y dos caídas en lo que respecta a la masa. El primer pico, alrededor de los 200 grados centígrados, el cual es una pérdida de masa acompañado de un flujo, por lo cual estamos hablando de una descomposición térmica. El segundo pico de calor, que no está acompañado de una pérdida de masa, el cual es interesante porque nos habla de un rearreglo intramolecular sin una descomposición. Y finalmente el tercer pico alrededor de los 300 grados centígrados, el cual es nuevamente una pérdida de masa acompañado de un flujo de calor importante. Por su parte, se hizo un análisis exploratorio a 550, 600 y 650 grados centígrados para determinar el rango de trabajo óptimo. Para esto lo que se hizo fue buscar una optimización del oil, ya que se asumió que la disetopiperacina iba a estar en este estado, por lo cual el rango de trabajo utilizado fue de 600 a 650 grados centígrados, ya que se vio que se obtuvo mayor cantidad de oil a la temperatura más alta. Después de esto, ya se disminuyó los saltos que existían entre medida y medida, y se tomaron saltos de 10 grados centígrados, de 600 a 650 grados centígrados, y de esta distribución no se puede obtener una conclusión muy robusta, ya que no se observa una tendencia totalmente clara. Lo que sí es cierto es que para la producción de residuos sólidos se ve que a medida que la temperatura aumenta, los residuos sólidos disminuyen, obteniendo un máximo a la temperatura más baja, por lo cual se puede asumir que la conversión aumenta a medida que la temperatura aumenta. Y para los productos líquidos u oil, se puede ver que la producción se mantuvo casi constante, con un 4,02 a la temperatura más baja versus un 3,83 a la temperatura más alta. Los residuos sólidos como tal, se hicieron análisis FTIR-ATR,
entre una muestra sin pirolizar y la pirolizada a 4 temperaturas diferentes, y 5 picos de interés se identificaron. El primero, el pico a los 1730 centímetros a la -1, el cual corresponde o al estiramiento de un enlace carbono-oxígeno en el éster metílico del ácido aspartico, o a un estiramiento del enlace carbono-oxígeno en el ácido carboxílico de la fenilalanina. Como se puede ver en el gráfico, este pico disminuye notoriamente entre la muestra sin pirolizar y la muestra pirolizada, y esto puede asociarse con una descomposición tanto o de este éster metílico o de este ácido carboxílico, produciendo metanol y dióxido de carbono respectivamente. Esto es importante para el mecanismo de reacción propuesto que se verá más adelante. Por su parte, la segunda y terceras bandas están altamente ligadas, las cuales corresponden a los 1650 y 1530 centímetros a la -1, y se identificaron como las bandas de una amida. Se puede ver que el segundo pico se mantiene, pero el tercero disminuye a medida que se piroliza, por lo cual se asumió nuevamente una descomposición de una amida. Cuarto lugar tenemos la banda a los 1350 centímetros a la -1 y corresponde a un grupo asilo. Nuevamente se ve que a medida que se piroliza la muestra, este pico disminuye, por lo cual el grupo funcional éster de los grupos asilos tuvo que descomponerse, dando la formación o de dióxido de carbono o de metanol. Y finalmente la banda a los 700 grados centígrados, la cual corresponde a un doblez en uno de los enlaces aromáticos presentes en el benceno. Este pico se mantiene a medida que se piroliza, por lo cual no se pudo asumir una descomposición del benceno. Por lo que respecta a los productos líquidos, se hizo un análisis de cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas, y se identificaron 4 picos de interés. El primero y mayoritario de todos es el alfa-metilbibencil, y les dejo aquí la molécula encontrada. El segundo pico más importante de la muestra se tuvo que concluir que es un compuesto no identificado. Esto ya que ninguno de los compuestos probables arrojados por el espectrómetro de masas tenía sentido orgánico aparente para hacer el producto a partir de una descomposición térmica del aspartame. Es curioso porque en Chiavari y Galetti, un estudio análogo, que es el único estudio encontrado en la literatura que realizó la descomposición térmica del aspartame, también se reporta un compuesto no identificado. Finalmente, el aspartame sin reaccionar fue el tercero y último de los picos más importantes. Este tuvo un tiempo de retención aproximado de 30 minutos y se lo identificó como aspartame por su peso reportado en el espectrómetro de masas de 294 gramos por mol. Nuevamente, ninguno de los compuestos arrojados como probables por el espectrómetro tenía sentido de ser el producto a partir de una descomposición térmica, por lo que con esta semejanza del peso reportado se definió que era aspartame sin reaccionar. Y finalmente yo quería mostrarles esa diketopiperacina con un tiempo de retención de 23,3 minutos y su estructura, porque nuevamente más adelante veremos su formación. Aquí está la tabla con todos los compuestos identificados, son 19 en total, y valdría la pena mencionar que 4 de estos, los 4 señalados, fueron encontrados y reportados por el estudio análogo ya mencionado antes por Galetti y Chiavari. Por su parte, los gases fueron analizados en el cromatógrafo de gases acoplado con un detector FID. Lamentablemente no se pudo hacer el mismo procedimiento que para los productos líquidos porque no se tuvo la posibilidad de acoplar a los gases a un sistema de espectrometría de masas, pero se pudo identificar al metanol y al dióxido de carbono mediante una inyección de estándares. Entonces el pico señalado en rojo va a ser justamente el pico del metanol. Se puede ver que este pico se mantiene a lo largo de todo el rango de temperaturas y se pudo concluir que efectivamente era metanol con un tiempo de retención de 10,02 minutos. Como este pico se mantiene a lo largo de todas las muestras, se puede intuir que el mecanismo de reacción aparente no cambia a medida que la temperatura cambia. Por su parte, para la identificación del dióxido de carbono es de conocimiento de todos que no se puede utilizar un detector FID. Se tuvo que utilizar un TCD, ya que este es el único detector que permite detectar moléculas que no tengan enlaces carbono-hidrógeno. Para esto se inyectó un estándar de dióxido de carbono con metano, y como se puede ver, el pico del dióxido de carbono es claramente visible en todas las muestras, por lo cual se definió que nuevamente tenemos presencia de dióxido de carbono a 2,88 minutos. Una vez hecho esto, se propusieron dos compuestos importantes, un mecanismo de formación. El primero, el del alfa-metilbibencil, y a pesar de que una descomposición térmica
la lógica nos dice que deberíamos considerar una reacción unimolecular. Aquí se tomó en cuenta dos moléculas de aspartame con un rearreglo por parte de un grupo metilo en parte de una escisión correspondiente en ambas moléculas y la reacción para que se llegue a formar el alfa-metilbibencil, mientras que para la diquetopiperacina se partió de la molécula aspartame inicial y se vio que hubo un ataque electrofílico por parte de los electrones libres de nitrógeno al grupo eh, metílico del ácido aspartico con un rearreglo y futura liberación de metanol para formar este intermediario, donde nuevamente se dio un rearreglo interno para que se dé la descarboxilación y finalmente la formación de la dicetopiperacina tan anhelada. Por su parte, la conversión, se hizo un estudio de la conversión de tres masas iniciales de aspartame inyectadas para ver si existía una limitación por transferencia de masa y lo que se vio fue que se optimizó la conversión a 100 miligramos, por lo cual se pudo aparentemente concluir que a 120 miligramos ya tenemos una limitación por transferencia de masa y por esto se ve una disminución en la conversión a pesar de que la masa inyectada es mayor. Sin embargo, no se puede concluir esto sin tener un estudio como el de números adimensionales detrás. Para las constantes cinéticas de reacción reportadas se hizo uso de la ecuación de diseño de primer orden irreversible de un reactor PFR, como ya se mencionó. Estos son los valores reportados y una vez realizada la linealización de Renyi se obtuvo un R cuadrado de 0,97, el cual es una linealidad bastante aceptable. Finalmente, los parámetros cinéticos a partir de esta linealización fueron de una energía de activación de 73,35 kJ por mol y un factor exponencial de 59.874. Lamentablemente no existe un estudio análogo en la literatura que realice la descomposición térmica del aspartame y su determinación de parámetros cinéticos como tal, por lo cual no se puede realizar una comparación con la literatura. Conclusiones, se puede decir que se caracterizó el aspartame alimenticio, se obtuvo una distribución de productos, se identificaron los principales cambios estructurales ocurridos mediante el análisis del espectro FT y RATR, se identificaron los productos pirolíticos mayoritarios en estado líquido, se identificó la presencia de la diquetopiperacina como producto de la descomposición térmica, se propuso un mecanismo de reacción y se corroboró ese mecanismo mediante la identificación del dióxido de carbono y del metanol en estado gaseoso y finalmente se logró determinar los parámetros cinéticos de reacción, que quedó pendiente como trabajo futuro. El más importante de todos, el identificar el resto de productos gaseosos mediante espectrometría de masas, realizar cálculos computacionales para comprobar los parámetros cinéticos obtenidos, determinar los mecanismos de reacción del resto de productos pirolíticos, calcular los números dimensionales como el de Schmidt y Sherwood para determinar las limitaciones por transferencia de masas ya mencionadas y encontrar un estudio análogo en la literatura que nos permita comparar los resultados. Muchas gracias por su atención y espero que esta presentación haya sido de su agrado.